Dios bendiga, estamos por aquí nuevamente para continuar nuestro estudio. Aleluya, gloria a Dios. Voy a esperar que se conecten, amén. Voy a esperar que se vayan conectando para entonces comenzar el resumen del capítulo 4. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendiga a los que se van conectando, gloria a Dios, para continuar leyendo, amén, la Sagrada Escritura. Qué bueno es leer la Escritura, porque, hermanos, leyendo la Escritura, nosotros podemos, cuando predicamos la palabra, pues entonces tenemos una información, ¿verdad?, más clara para predicar lo que se debe predicar, que es lo que dice la palabra del Señor, amén. Así que es importante estudiar el libro sagrado. Uno, ¿verdad?, se cansa un poco, porque hablar, es un poco que uno se cansa un poco, pero no importa. Lo importante es que podamos tener esta palabra, leerla con cuidado, amén. Leerla con cuidado leerla con cuidado, ¿verdad? Porque nosotros, los que nos gusta enseñar la palabra del Señor, somos, ¿cómo le puedo decir? Que la Biblia lo dice, tendremos mayor condenación si la enseñamos mal. Por eso es importante sentarnos con humildad y leerlo, leer el libro con cuidado, amén, con mucho cuidado. Hay que leer con cuidado y saber que una carta no es la totalidad de la Escritura. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Una carta no es la totalidad de la Escritura. Tenemos que estudiarla completa y aún así saber que no lo sabemos todo, que no tenemos todo el panorama y como humanos que somos, podemos errar. Amén. Así que qué bueno que ya se van conectando para seguir leyendo. Voy a comenzar con el resumen. Aleluya. Ahorita habían como 100 y pico, vamos por 54. Vamos a ver si se siguen conectando. Gloria a Dios. Dios bendiga a toditos. Gloria a Dios. Aleluya. Esa gente que ama la palabra del Señor, qué bueno. Gloria al Señor. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Pues, porque uno se cansa también. Vamos a comenzar, a continuar, con el estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que nos habíamos quedado rogándole al Todopoderoso Dios que nos ayude en esta próxima parte. Aleluya. Estamos a sus pies, implorándole al Señor que cada palabra que se vaya a hablar aquí sea de su agrado y que sea su espíritu dirigiéndonos a toda verdad y a toda justicia. Es lo que queremos, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, vamos para el resumen. Siempre me gusta dar un resumen corto de lo que fue el capítulo 4 de la carta a los romanos. Ok. Pablo dice que Abraham tiene de qué gloriarse, ¿recuerdan? Si fuera por las obras. ¿Por qué? Porque él era un hombre que su fe la manifestó por la obediencia. Amén. Tenía mucho de qué gloriarse. Pablo también menciona a David como una persona que fue perdonado sin que estuviéramos en el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque el pecado que David cometió era un pecado de muerte. Era un pecado que cuando era cometido ese pecado, lo que no podía ser, no era remisible con ofrendas de sacrificio. Lo que tenía él era la muerte. Amén. Dame un momentito. Que recuerden que tengo unos amiguitos. Ok, continúo. Gloria a Dios.
Amén. Así que a David se le perdonó por gracia, porque Dios es el legislador, y como legislador, ¿qué pasa? Él hace enmiendas. Y yo lo veo así, ¿verdad? Que él hizo una enmienda en el caso de David y le perdonó la vida. Le perdonó la vida. Así que a él lo alcanzó la gracia de Dios. Cuando todavía se legislaba o se hacía juicio por la ley que decía que el hombre que pecara en ciertos pecados que eran de muerte tenían que morir. Gloria a Dios. Ok, así que vamos a ver más el resumen del capítulo 4. Pablo también, ¿se acuerdan que había dicho que la ley produce ira? Pero que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y les había dicho que la ley produce ira porque recuerde que habían castigos para aquellos que violaban la ley. Entonces, cuando dice donde no hay ley, no hay transgresión, porque ciertamente la ley se escribió para los transgresores, para todo aquel que violaba los mandamientos, para ellos era la ley. Amén. Así que, y quería decirles algo. Mire, usted sabe cuándo es que no va a haber ley, cuándo es que Jesús declara, no porque me lo saqué yo de la manga, cuándo es que Jesús declara que no habrá ya ley, cuando el cielo y la tierra dejen de existir. ¿Y cuándo va a ser eso, pastora? Jesús mismo, la misma Biblia dice en Apocalipsis que cuando se vea el gran trono blanco, en ese evento final que va a ser el juicio final, el cielo y la tierra dejarán de ser, serán destruidos. Amén. Ahí ya no es necesaria la ley. La ley tendrá su fin cuando el Hijo de Dios la use para el juicio final. En el juicio final, amén, acuérdese que Jesús dijo, la palabra que yo te predico, esa es la que te va a juzgar. Así que en el juicio final, todos serán juzgados por la ley de Dios. Eso tiene que quedar claro. No habrá necesidad de ley. ¿Cuándo? Cuando ya venga la eternidad, que todo se haya consumado. O sea, que ya Jesucristo haya reinado por 1000 años, cuando ya Satanás sea suelto nuevamente, engañe de nuevo a las naciones, amén, y vayan contra Jesús para pelear contra Jesús en Jerusalén, amén, y Dios defienda a Jesús y derrame fuego sobre todo aquel ejército que se levantará contra Jesús, y entonces entre el evento del gran juicio final. Ahí entonces se consuma todo, y luego del gran juicio termina la ley. Amén. Por eso es que Jesús dijo, mientras el cielo y la tierra existan. Escucha bien, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley sin que todo se haya cumplido. Aleluya, gloria al Señor. Ok, así que nada, vamos a entrar rápidamente a el capítulo 5 de la carta a los Romanos, y dice así: justificados pues por la fe. Acuérdese que Pablo está hablando de la justicia, que no es por la circuncisión, ¿ok? Él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, justificación ¿por quién? Por Cristo, por la muerte de Cristo, y no por las obras de la ley. Y no estoy hablando de los mandamientos, Pablo no habla de eso, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. ¿En qué nos gloriamos? O sea, la palabra aquí, porque la palabra gloria, gloriarse, es una palabra de significados diversos. O sea, la palabra gloria tiene significados diversos. Entonces, cuando él la usa para decir que nos gloriamos, aquí quiere decir nos jactamos.
¡Ay! Nos ponemos orgullosos. ¿Por qué? Por la esperanza de ¿qué? De la gloria de Dios. Ahí entonces la palabra gloria cambia de significado, porque ya no es jactancia, sino que es más bien presencia de Dios. Porque recuerde que Pablo mismo dijo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, de la doxa de Dios, de la gloria de Dios, están todos destituidos por cuanto todos pecaron. No quedó ni uno bueno, todos pecaron. ¿Ve? Aquí la palabra gloria de Dios es realmente su resplandor, su gloria, su misma presencia. Ya no la tenemos como la tenía Adán y Eva antes, al principio. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Ok. Seguimos leyendo. Vamos a leer, ok, el versículo 3. Abra su Biblia, versículo 3 del capítulo 5 de Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea que no solo me voy a jactar en la promesa, sino que también me voy a jactar en la tribulación. Amén. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, aguante, jupomoné, aguante. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, que el cristiano no nada más debe gloriarse, sentirse orgulloso de la esperanza, sino que también se debe gloriar, sentir esa jactancia en el sentido bueno, en la tribulación, sabiendo que esa tribulación, amén, ¿qué va a hacer? Produce la paciencia. Y como dice Santiago, la prueba produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? ¿Por qué yo me voy a gloriar en la tribulación? Porque lo que produce la tribulación es parte del fruto del Espíritu. ¿Va viendo? Y como nosotros tenemos que andar en el Espíritu, la tribulación nos ayuda a ¿qué? En esa área de ¿qué? De la paciencia. Que necesitamos esa paciencia porque es fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Me? Así que seguimos leyendo ahora, leímos el 3, el 4 y el 5, ahora vamos para el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto es bien importante. Mire bien, mire bien. Mira lo importante que es esto. Déjame irme para donde estoy. Ok. Mire qué importante esto. Cuando nosotros éramos unos pecadores, mire el amor de Dios. Cristo murió por nosotros. No éramos buenos ninguno de nosotros. Y aún Jesús, cuando le dijeron maestro bueno, él dijo: no me llames bueno porque no hay nadie, solo Dios es bueno, solo el Padre es bueno. Pero fíjese como Pablo dice, cuando éramos débiles, a su tiempo, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y él dice, lo común, lo que puede pasar es que una persona muera por alguien bueno, por su hijo,
por aquel que ha hecho tantos bienes, pues me pongo como escudero y muero por él. Pero Cristo ha demostrado su amor en que nosotros, siendo unos sinvergüenzas, unos pecadores, unos transgresores de la ley del Padre, a Él no le importó. Él murió por nosotros. Amén. Y mira qué dice. Pues mucho más, ya estando justificados, nos va a salvar de la ira que vendrá, ¿sí o no? Y esto es una evidencia clara de que la iglesia será salvada de la ira que vendrá. Gózate, pueblo. Mira cómo Pablo dice aquí una palabra firme. Si cuando éramos malos a él no le importó morir, cuanto más ahora que hemos sido justificados, nos va a salvar de la ira que vendrá. Eso yo lo creo. Nos va a salvar de la ira que vendrá. Porque si siendo enemigos, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya, qué tremenda palabra. El 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué fue lo que nosotros recibimos a través de Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Ayer en el mensaje que prediqué a la iglesia a través del Facebook, titulado Toma tu cruz, hubo una pregunta que Jesucristo hizo a los discípulos. ¿Quién es ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Porque el Señor quería que ellos supieran quién era. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres el Mesías, el ungido. Cristo y Mesías son dos palabras iguales, que lo que quiere decir es ungido. Tú eres el que Jehová ha ungido con óleo. Te ha ungido con óleo para que seas rey, para que seas libertador, para que nos libertes. Ellos estaban esperando una liberación, aleluya, literal, del gobierno romano. Por eso no creían en él. Decían, este debilucho nos va a libertar de este imperio romano. No creemos en él. Nosotros estamos esperando un hombre, el Mesías, el ungido, el rey vigoroso, que va a venir a implantar su reino y va a derrotar a estos romanos. Ah, pero ese no es el plan de Dios. Porque es que los judíos se pensaban que la salvación era para ellos. No sabían que Dios estaba hablando de una magna salvación. De una salvación para toda la humanidad. Y que ellos eran solamente instrumentos para salvar. ¡A su nombre! Gloria. Esta palabra está poderosa. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y mira cómo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, y esto es bien importante para lo que estamos para lo que estoy enseñando, que es el concepto de la Biblia y de la redención. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, y yo quiero que usted entienda lo que es la palabra no obstante, porque déjeme decirle, amado, a veces no entendemos la Biblia porque desconocemos los significados de las palabras, de las preposiciones, de las conjunciones. Y acuérdese que el método de interpretación correcto es el método histórico, es el contexto gramatical. Si usted no entiende el significado de una palabra usada cuando se escribió,
usted va a errar y le está predicando a la gente un mensaje falso. ¿Por qué? Porque hay palabras que se dijeron en la antigüedad que cuando usted la lee hoy no tiene el mismo significado y usted está mandando gente al infierno. Porque a usted le da la gana, porque no hizo el examen de exégesis, o sea, no hizo el trabajo de exégesis, no utilizó las herramientas correctas para interpretar, porque Dios no es loco. Dios dio sabiduría y toda esa ciencia de interpretación viene de Dios para que nosotros la utilicemos correctamente, porque Dios no es bobo ni loco. Dios es un Dios de sabiduría y de inteligencia y quiere que usted y yo la tengamos. Por eso es que tenemos que estudiar. Por eso es que yo estoy estudiando. Todavía no sé nada. Tengo que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo adquiramos sabiduría e inteligencia. Porque para entender la palabra hay que tener su sabiduría. Y hay que utilizar las herramientas correctas. Si no usamos las herramientas correctas, no vamos a estar pregonando el mensaje correcto. Y Dios quiere que su palabra se trace correctamente. Y esto lo digo con seriedad. No para vanagloriarme como quizás muchos van a creer. No. Es que Dios quiere que se pregone la palabra correctamente. Y por eso es que nos damos a la tarea de estudiarla. Estudiar no es malo, es bueno. Estudie, siéntese con el libro y estudie. Ok. La palabra no obstante, ¿verdad? Que es la palabra que se está usando es griega, que es Alá, pero Alá no de Alá, de Dios, del idioma árabe, no. Realmente quiere decir otra cosa. O sea, sirve para indicar que lo que se dice a continuación es contradictorio con lo que se acaba de decir. ¿Está viendo? Lo repito. La palabra no obstante. Recuerde que Pablo está diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, coma, no obstante. Esa palabra sirve para indicar que lo que se dice a continuación es contradictorio a lo que acaba de decir Pablo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me entendió? Ok. Él dice, pero, no obstante, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso es lo que debe ser, ¿verdad? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿sí o no? Repito, porque quiero que quede claro. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, la muerte reinó en el mundo desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, que aunque si no hay ley, se supone que no me inculpen de pecado. O sea, le voy a poner un ejemplo de la sociedad actual. Si la ley no me dice, no te comas la luz roja, y yo me la como, ¿se supone que me den el ticket? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque no hay una ley que me diga, no te comas la ley porque no te comas la luz roja porque si te la comes, ¿qué va a pasar? Te van a dar un ticket, ¿verdad? Esa ley no está escrita, así que no me des el ticket. Sin embargo, aunque no había una ley escrita, había una ley que Dios había emitido, era verbal. Dios había dicho en el huerto del Edén, si comes del árbol, ciertamente morirás. Eso se había pronunciado. Y desde que Dios pronunció eso, el hombre comenzó a morirse. Que aunque no había una ley escrita,
Ya Dios lo había hablado verbalmente. Ya Dios había dicho, te vas a morir. Te vas a morir. Y no conocemos cuántos murieron antes de que Caín matara a Abel. Porque otra cosa, amados, que se piensa es que Adán y Eva no tuvieron hijos antes de que nacieran Caín y Abel. Pero sin embargo, no es así. ¿Por qué, pastora? Porque así como Dios le dijo a los animales, multiplíquense, y los animales comenzaron a multiplicarse. Escuche bien, Adán y Eva también Dios le dijo, multiplíquense y llenen esta tierra. Adán y Eva comenzaron a tener relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales no son pecado dentro del matrimonio, porque Adán y Eva los casó Dios. Ellos eran la pareja que Dios casó. Y les dijo, multiplíquense. Ellos comenzaron a multiplicarse. El pecado no fue, yo creo a Adán y a Eva hoy y mañana ya ellos están pecando. No, eso no fue así. Del tiempo en que Dios creó a Adán y Eva hasta que cometieron el pecado, posiblemente pasaron como 50 años. Digo yo, ¿verdad? Esto es yo acá pensando. Pastora, ¿por qué usted piensa que quizás pasaron como 50 años quizás? ¿Por qué? Bueno, porque entonces, ¿a qué edad tuvo Adán y Eva a Set? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar la palabra. Creo que fue a los 130 años. Déjeme buscar bien. Déjeme buscar para no errar. Vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a buscar en el Génesis. Vamos a buscar en Génesis. Déjame ver si es el 4. Ok, déjame ver si es el 4. Mire. Vamos a buscar aquí. Si usted tiene la Biblia por ahí, búsquela también. Ok. Vamos a ver. Y conoció. Déjame ver si es aquí. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz y un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Viste? Con lo que les dije yo cuando estaba dándoles el estudio del capítulo 4. Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando Enos nació. Y Enos fue hijo de Set, el hijo que Adán y Eva tuvieron después que Caín mató a Abel. Amén. Déjame ver si logro ver la edad de Adán. Déjame ver. Ok. Aquí está la edad. Está en el capítulo 5 de Génesis. La edad que tenía ¿quién? La edad que tenía Adán cuando engendró a Set. Dice Génesis 5, 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Va viendo. ¿Cuántos años tenía Adán cuando engendró a Set? Mire la importancia de la genealogía y los años de las personas. Con eso podemos conectar la Biblia. A veces la gente dice, ay, eso no importa. Sí, eso tiene mucha importancia. La genealogía y los años de las personas. ¿Por qué? Hermano, Adán y Eva, Adán fue el primer hombre creado. Adán y Eva tenían 130 años cuando engendraron a Set. Y este parto de Eva fue después que Caín mató a Abel. ¿Tú sabes cuánta gente había en la tierra cuando nació Set? Había un montón de gente, cientos y cientos y cientos. Porque antes se casaban familiares. Ellos se casaban entre hermanos. Así era antes. Luego esas cosas fueron reguladas. Amén. Vamos entendiendo la palabra del Señor. Aleluya. Así que la muerte entró. Sepa Dios cuántos murieron antes de que Caín matara a Abel. Amén.
se corrompió aquello terriblemente, amado. Volviendo al capítulo 5 de Romanos, aquello estaba corrompido, hermano. Allí empezó la muerte a entrar al planeta Tierra. A muerte, a morir. La gente comenzó a morir. Gracias a Dios que Set tuvo Enos, y desde que Enos nació, la gente comenzó otra vez a buscar a Dios. Porque es que en las épocas, como yo les dije en el capítulo 4 de Romanos, Dios siempre tendrá gente que lea el libro y diga, espérate, que hemos olvidado la ley de Dios y hay que volver a meterle la ley de Dios hasta por los ojos y por los oídos y por las narices a la gente para que vuelvan a Dios. Para que la iglesia deje de estar tan mundana como está actualmente, hermanos queridos. Porque, hermanos queridos, la situación está difícil. Porque como a la gente se le ha enseñado, y repito, que solamente te salva Cristo y que tú, nada de lo que tú puedas hacer, o sea, ni tan siquiera vivir en santidad te salva. Hermano, eso es un error. Porque sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Cumplir los mandamientos de Dios. El que cumple los mandamientos de Dios está en santidad. ¿Cómo, pastora? Pues sí. El que cumple los mandamientos de Dios está en santidad. Pastora, ¿y usted es perfecta? Pues no. ¿Cómo que yo soy perfecta? Pues claro que no. Estoy batallando para cumplirlo. Pero no predico que no se deben de cumplir. Estoy batallando. Ay, Dios mío, cuida mis pensamientos. Porque Jesucristo explicó lo que era la ley del Padre. La explicó y dijo, esto es así, esto de la ley de mi padre es así, esto que dijo mi padre es así, y así se tiene que cumplir. Los fariseos y los escribas lo interpretaron mal. Así es que se cumple la ley de mi padre. Y cuando lo acusaban por violar y que el sábado, él dice, estos no saben con quién están hablando. Están hablando con el Señor del sábado. Están hablando con el Señor del mandamiento. Están hablando con la palabra. Yo sé lo que habló mi padre, porque fui yo quien lo hablé. Su nombre, gloria. Esta palabra está sabrosa. Hermano, yo me deleito en esta palabra, porque cada vez que la leo me convenzo más de esta poderosa palabra. Aleluya, qué deleite poderoso, gloria a Dios. Así que, aleluya, repito, porque me hice un paréntesis largo aquí. Repito, y ahora yo sé que lo va a entender mejor. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo contradictorio? Pues mire, ¿por qué me estoy muriendo si no hay una ley escrita? ¿Será que el hombre olvidó la sentencia anunciada en el huerto del Edén? Pues claro que lo olvidó y seguía pecando y por eso se moría. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos leyendo. Vamos por él. Aleluya. Vamos ahora. Gloria a Dios. El 15 dice así. Pero el don. Aleluya. Pero el don. Pastora, ¿qué es el don? El regalo. El regalo, la gracia, el don, gracia, favor inmerecido. No fue como la transgresión. Transgresión es pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno, mira bien, porque así podemos entender lo demás que va a decir Pablo. Si por la transgresión de un solo hombre, de uno, abundaron muchos más para los muchos. Espérense, déjenme buscarlo mejor aquí porque creo que me comí algo. Romanos 15:15. Vamos a buscarlo porque creo que me comí algo aquí y no me quiero comer nada de la palabra. Aleluya. Romanos 5:15. Vamos por aquí a buscar Romanos 5:15. Espérate, que a veces la internet se me pone lenta, pero no se me vaya, que estamos aquí, gloria a Dios. Aquí buscando esta palabra poderosa, que se me está poniendo lenta, pero quiero buscar realmente lo que dice, porque me comí una palabra. Gloria a Dios. Vamos a esperar que llegue, porque se me... Romanos... Aleluya.
Esperar que llegue, pero no se me vaya, no se me vaya. Porque la internet de momento se me pone aquí media lenta. Gloria a Dios. Vamos a ver si aquí me abre. Romanos 5. Déjame ver. Aquí yo creo que sí. Romanos 5:15. Vamos a ver, a buscarlo para no leer otra cosa. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjese, lo estaba leyendo bien. Ok. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cuál fue el pecado que cometió Adán? ¿Acaso fue el pecado de no santificar el día séptimo? Que Dios lo había santificado desde el séptimo día. ¿Usted se cree que Adán no lo sabía? Eso se cae de la mata. Adán lo sabía. Ese día séptimo Dios santificó ese día y lo santificó para él. Ese no fue el pecado que él cometió. Él cometió un pecado, un solo pecado. Comer el fruto del árbol que Dios dijo no comerás. ¿Por qué? Porque ellos no conocían pecado. Ellos no sabían lo que era pecado. Pero Dios le dio una ordenanza. Le dijo, de ese árbol no coman. Él también dio otras instrucciones, no se crean, pero no voy a entrar en esa. Pero para que sepan, al hombre Dios le dio otras instrucciones. Cuida el huerto, multiplícate, llena la tierra, cuida los animales. Muchas órdenes que le dio. Es de gobernador de la tierra. Pero le dio una ordenanza, no comas del árbol. Y por ese pecado, un solo pecado que él hizo. Un solo pecado. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Es que yo creía que yo estaba en este versículo ahorita. Para justificación, lo repito. Romanos 5:16. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, ¿qué pasó con el un solo pecado de Adán y Eva? ¿Qué pasó? Se multiplicó el pecado. ¿Va viendo? Adán y Eva le abrieron la puerta a Satanás. Se multiplicó el pecado. El hombre perdió la santidad que tenía. El hombre comenzó a transgredir la ley moral de Dios. ¿Va entendiendo? Aunque no había una ley escrita, había una ley moral en el hombre. El hombre ya venía con el paquete de ser santo, porque Dios es santo. Amén. Así que por un pecado se le abrió la puerta a Satanás y se multiplicó el pecado. Y ahora el hombre sabía lo que era bueno y lo que era malo. Y con Satanás allí tentando, el pecado se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó a tal grado que comenzaron a odiarse, comenzaron a codiciar, comenzaron a tener envidia, como le pasó a Caín, que tuvo celos de su hermano porque Dios miró con agrado en la ofrenda de Abel, porque Dios dijo, eso me agrada, y demostró que le agradó. Y Caín, ¿cómo es que Dios no le agradó lo que yo traje y le agradó lo de mi hermano? Y le entró celo. El pecado se multiplicó y el pecado pare, pecado pare, pecado pare, pecado. Y la gente comenzó a olvidarse de Dios y a formar ídolos y cuánta cosa. Amén. Y esto es lo que Pablo explica. Por un solo pecado, ¿qué pasa? El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. O sea que cuando la gracia vino, que cuando vino, aleluya, el perdón de pecado, la justificación, ya había mucho pecado. ¿Va viendo?
Y en ese abundar de pecado llegó la gracia. Aleluya. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Así que, como por la transgresión, ok, creo que lo leí ya, espérate. 17, no, se repite, Pablo lo repite. Así que, él está como que rectificando. Así que, versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Entendió? ¿Entendió? Porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué pasa? Por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Va viendo? Por uno que pecó, que fue Adán y Eva, ellos pecaron, hubo condenación para muchos. ¿Verdad que sí? Para muchos, para todos. Pero, ¿qué? Pero, por la obediencia de uno, entonces muchos serán justificados. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Gloria al Señor. El 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ok? Así que la ley se introdujo porque la ley de Dios no se crea que bajó en el Sinaí. Dios había hablado lo que era malo y lo que era bueno. Por eso fue que un Job pronunció el mandamiento guardé. Lo guardé más que a mi comida. Amén. Y fíjese, yo estoy estudiando sobre esto y le cuento que Job posiblemente era parte de la descendencia de los edomitas. ¿De quién, pastora? Era seguramente parte de la descendencia, seguramente, ¿verdad? Porque él vivía en un lugar en Edom. Porque Uz era un lugar de donde eran los edomitas. Y los edomitas son los descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. ¿Se acuerdan? El hermano gemelo de Jacob, que él tuvo su familia y ellos fueron un montón. Pues ¿saben qué? En la investigación que estoy haciendo para mi tesis, he investigado que seguramente Job era descendiente de los hijos de Esaú. Pero ¿saben qué? Era un guardador de mandamientos. Y era un hombre que sacrificaba. Como sacrificó quien, su papá Isaac y su abuelo Abraham. Vio, la Biblia hay que conectarla con la historia para entender. Va viendo, si la entendemos, podremos encaminarnos mucho mejor a la obediencia al Señor. Gloria a Dios. Ok, seguimos. Ok, ya hermanos, déjame ver qué hora es. Las 49. Así que ya este es el capítulo 5. Ahora vamos a ir al capítulo 6, pero vamos a cerrar aquí para poderlo subir, ¿verdad? Luego en partes, amén, y que no sea muy largo.
Amén. Así que, habiendo ya leído el capítulo 5 y habiendo comido este manjar, vamos entonces a cerrar este capítulo 5 y ya me voy a conectar de nuevo en breve para finalmente terminar con el capítulo 6, que está muy interesante también. Así que nos vemos en breve.